Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este primer encuentro del ciclo Humanizando la Sociedad. Darle bienvenida a Nicolás y a todos los que están acá. Mi nombre, para los que no me conocen, es Carlos Urriola y actualmente soy el director ejecutivo de la Corporación Desafío Humanidad. Nuestra corporación tiene como misión más profunda el generar una cultura del encuentro que despierte una esperanza y promueva la humanización de nuestra sociedad. Y es un poco la búsqueda que estamos haciendo con estos ciclos de encuentros, de conversación y de diálogo. En este encuentro más específico, vamos a conversar con Nicolás Magluf, quien nos compartirá su reflexión sobre los principales desafíos que está enfrentando actualmente nuestra sociedad y las empresas. Desde esta reflexión, Nicolás nos mostrará nuevas oportunidades que permitan responder a los signos de los tiempos, tan distintos a lo que estábamos acostumbrados. Posteriormente tendremos un espacio de evoluciones de dos miembros de Desafío Humanidad, de María Teresa Bravo y Patricio Brown. Y finalmente lo invitamos a usted a un espacio de preguntas, las cuales les pedimos por un tema de orden que la realicen vía chat, y donde Eliana Aguilera, que nos acompaña, la estará leyendo y procesando. Antes de la exposición, contarle un poquito de Nicolás, quien personalmente para mí, yo encuentro que ha sido un buscador de humanidad en la empresa y la sociedad, y siempre ha tratado de intentar dar respuesta a los signos de cada uno de los tiempos, uniendo, y esto es lo más increíble de Nicolás, y un poco me encanta que esté con nosotros, que une distintas disciplinas, desde la ingeniería, la filosofía, las matemáticas, las ciencias del comportamiento. Desde el punto de vista académico, Nicolás es doctor en gestión o management en el MIT, ha sido magíster de operaciones e ingeniero civil industrial, y actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde dicta, y que lleva dictando por muchos años, casi una prédica, el curso de Ética y Responsabilidad Social Empresarial junto al Padre Chomalí. Recientemente, Nicolás ha sido autor del libro Liderazgo Efectivo, donde intenta responder a una crisis profunda de nuestros tiempos que tiene que ver con los liderazgos políticos, empresariales y sociales. Sin nada más que decir, y nuevamente agradeciendo a Nicolás por acompañarnos y su generosidad de compartir sus reflexiones, te damos la bienvenida, Nicolás. Y entonces tengo que contar, Carlos, un cuento de la vida, dices tú. Exacto, como un poco nuestro toque es empezar contando un poco de dónde hablamos, cuál ha sido nuestra historia. Muy bien. Ok, déjame poner esta cosa que puede ser así, ¿es? ¿Verdad? Así es. Oye, bueno, millón de gracias por la invitación a Carlos, a Eliana. Con Eliana trabajamos tantos años en la Universidad Católica y volver a encontrarnos es ciertamente un gusto. Bueno, lo que me pidieron es que cuente un poco de mi historia personal y me da algún pudor contar de la historia personal, ¿no? Pero bueno, fíjense, ustedes conocen las generaciones, esto de los baby boomers, y después la generación X, la generación Y, y los millennials hoy día. Bueno, yo no pertenezco a ninguna de esas. Soy anterior, viejo. Pertenezco a los veteranos que llaman. Yo nací el año 45, ya tengo 75 años, o sea que no me dejan ni salir a la calle a estas alturas de la vida. Y nací en una familia de ascendencia árabe-palestina. Mis abuelos llegaron en el año 1906 a Chile. Y bueno, crecimos en el seno de una familia con mucha vida familiar, mucha vida de barrio. Jugábamos en la calle o salíamos a andar en patines, en bicicleta, en fin, era un estilo de sociedad que era fascinante y que de algún modo, desgraciadamente, hoy está muy lejos. Bueno, entré al colegio a los 5 años y me salté a la primera preparatoria. Y entré a lo que era lo que se llamaba el Patronato de Santa Filomena, que muchos años después supe que lo había fundado Monseñor Carlos Casanueva, que fue rector de la Universidad Católica por sobre 30 años. Es decir, desde los 5 años me empecé a ligar a la Universidad Católica.
Eso no lo sabía, pero me produjo alguna cosa, digamos. Bueno, pasé por este colegio y me pasé a la parte del liceo que era de los padres josefinos, el Liceo Leonardo Murialdo, y después a la Academia de Humanidades. Todo esto viviendo en esta calle Loreto, que es una calle muy singular porque hoy es el límite entre el barrio Bellavista y el barrio Patronato. Y cuando entré a la universidad, acababa de cumplir 16 años en la universidad, cuando entré a la universidad, y cuando entré a la universidad, eh, caminaba, porque la calle Loreto es la que da justo, digamos, al cerro Santa Lucía, se atraviesa el río, se llega al cerro Santa Lucía y se sigue hacia la Universidad Católica, y caminé por 4 años hasta que el año 65 nos cambiamos a San Joaquín. ¿Y por qué entré a ingeniería? Bueno, entré a ingeniería por lo que entraban todos en esa época, porque era bueno para las matemáticas. ¿Y por qué la Católica? Porque la Católica no era una universidad, era una universidad emergente en esa época. Por cierto, el prestigio estaba en la Universidad de Chile y estaba, por ejemplo, en la Universidad de Santa María. De hecho, yo quise entrar a la Santa María y quedé admitido, pero era muy chico todavía. Mi madre no me dejó irme a Valparaíso a estudiar, así que consiguió información y dijo que la Católica era fantástica y entré a la Católica. Y la verdad es que fue una decisión de la cual, por cierto, nunca me voy a arrepentir, porque ha sido una maravilla haber estudiado ahí y haber tenido esta experiencia. Bueno, cuando terminé la escuela de ingeniería, yo empecé a enseñar ahí como profesor part-time todos los temas, empecé a enseñar como alumno incluso, cursos de cálculo, cursos de geometría analítica, cursos de geometría diferencial, es decir, enseñaba los números. ¿Ah? Y después llegó la oportunidad, cuando terminé mi memoria, trabajé en ENAMI, y de pronto me dijeron, ¿y tú no te quisieras ir a estudiar a Estados Unidos? Y yo dije, fantástico, me voy. Y a Dios gracias quedé admitido en la Universidad de Stanford y me fui a estudiar un magíster. Obviamente en los temas propios, típicos de la ingeniería, en la gestión mirada desde la ingeniería, desde los modelos matemáticos. Entonces estudié investigación operacional. Y era porque en ese año creábamos el departamento de lo que es hoy día ingeniería industrial y de sistemas. Bueno, es fascinante la historia, cómo se crea y el fermento intelectual de la época. Creábamos el departamento y nosotros nos estábamos inspirando en la Universidad de Stanford, en Operation Research de la Universidad de Stanford, para poder desarrollar esta idea. Bueno, estudié en Stanford, volví, estuve 4 o 5 años haciendo clases, pero nunca tiempo completo, porque en esa época, estar tiempo completo en la universidad solo se quedaban los que le tenían miedo a hacer ingeniería. Entonces yo no le tenía miedo, yo quería trabajar. Y trabajaba en empresas y haciendo consultoría, pero medio tiempo en la escuela de ingeniería. Y enseñaba investigación operacional, modelos matemáticos, aproximarse a la gestión desde los modelos matemáticos. Eso es lo que enseñaba. Y llegó, como 4 o 5 años después, llegó el año 75 y me fui al doctorado en MIT. Ahora, es bien importante que vuelva un momento atrás y les recuerde lo siguiente. Yo entré a la universidad del 61. Estuve estudiando el 66, 68, 69, porque me fui después a estudiar ahí. Esa década es notable. Lo que pasó en esa década es notable. Esa es una década que uno no se da cuenta porque es cabro chico. Yo tenía, esa es la época en que yo tuve entre 15 y 25 años. Y no te das cuenta de lo que el mundo como está cambiando. Y el mundo cambió y empezó la Iglesia con el Concilio Vaticano II, y Estados Unidos eligió un presidente maravilloso que era Kennedy, y aparecieron los Beatles y aparecieron los hippies y qué sé yo. Imagínense la época de profundo cambio. Y después venían estos trastornos de la humanidad, como fue la crisis de los misiles del año 62. Ustedes han estudiado que no saben lo que fue la crisis de los misiles.
Fue cuando el mundo estuvo a punto de incinerarse a sí mismo, la humanidad completa. Entonces, son momentos marcadores de la vida. Insisto, yo no me daba cuenta cuando lo vivíamos. ¿No? Pensando en retrospectiva, y después matan a Kennedy, matan a Martin Luther King, ¿no? En fin. Y vienen este periodo de profunda transformación. Yo les digo una cosa, yo no he vuelto a vivir un periodo así, excepto, diría, ahora. El periodo que estamos viviendo, ya tengo perspectiva para decir, es de una convulsión gigantesca en el mundo y ciertamente en Chile. Espero que salgamos más temprano que tarde de esta situación y que salgamos bien, digamos. Pero es un periodo de gran incertidumbre, por eso que vale la pena mirar esto. Bueno, vuelvo. Yo el año 75 me fui a MIT y saqué un doctorado en management. Y cuando volví, yo creo que MIT me cambió la vida, me cambió la manera de ver el mundo, me cambió la forma de pensar. Piensen que estuve en contacto y tuve clase y hice una tesis, en fin, con Franco Modigliani, que era premio Nobel, con Bob Solow, que era premio Nobel, con Paul Samuelson, que era premio Nobel, con Bob Merton estudié finanzas y me fascinó. No era premio Nobel, pero fue. Y Fisher Black casi no me deja pasar al doctorado. Él es, no sé, de los que sepan finanzas, es de la fórmula de Black y Scholes. ¿No? Es el mismo, digamos. Bueno, Scholes sacó el premio Nobel. Black no lo sacó porque falleció. ¿No? Entonces, ese es el fermento intelectual que me pasó en MIT. Yo volví, yo creo que el periodo más productivo de mi vida fue cuando volví de MIT. Ya era el año 89, ya se me pierden los años, Dios mío. En todo caso, cuando me fui a MIT el 75, me había casado el 69, cuando tenía 24 años y medio. Así que el año pasado cumplí 50 años de matrimonio, por si acaso. Me felicitan a la pasada, por favor. Y me fui a MIT con 2 hijos y volví el año 79, a comienzo del 79, con el doctorado y 4 hijos. Así que eso es lo que se llama productividad académica y familiar simultáneamente. Y bueno, y empecé ahí, empecé a trabajar en la escuela, como subdirector de la escuela, y empecé a escribir libros con Arnoldo Hacks en los 80, y yo me había hecho una tesis en finanzas, me fascinaron las finanzas, me fascinaron. Y entonces empecé a enseñar lo que estaba trabajando. ¿No? Empecé a enseñar finanzas por varios años, empecé a enseñar estrategia por varios años. Y así pasó, e incluso después llegué a la dirección de la universidad por un año, y después empecé una carrera profesional con varios directorios, en fin, empecé por ahí por el año 87. ¿No? Y hasta el día de hoy sigo con algún directorio. Y ha sido fascinante. Tendría que contarles más de todo eso, pero no los quiero seguir aburriendo con esto. Porque déjenme pasar a lo que es importante para la charla de hoy. El otro hito es el año 91. El año 91, una desgracia para quienes éramos amigos de Sergio Malte, porque falleció siendo bastante joven. ¿No? Y él hacía un curso en la escuela que es el curso de Organización y Comportamiento. Bueno, y de pronto nos quedamos sin profesor. Y yo actué como profesor comodín. Me dijeron, oye, tú no tienes un doctorado en MIT y no es en management, ¿y por qué no te hacías este curso? Claro, pero es un curso de soft management. Es un curso de psicología social. Yo soy de los números. Y después me moví a las finanzas y a la estrategia. No soy de soft management. Bueno, pero me encantó el desafío e invité ahí a la profesora Nureya Barca y al profesor Darío Rodríguez de Psicología y Sociología, respectivamente. Ayúdenme a hacer esto. Yo tengo que enseñar esto. Veamos 2 cosas. ¿Qué enseñamos? ¿Y cómo le enseñamos a alumnos de ingeniería para que se entusiasmen por estos temas? Bueno, me pasé 25 años haciendo el curso. Aprendimos enseñando. ¿No? Eso es lo que les puedo decir. Y fue
la verdad, una experiencia fascinante en lo que es ese curso. Y de hecho, hace ya como 10 años, yo escribí este libro que ustedes pueden ver ahí, que es Los desafíos de la gestión, y que yo siempre digo, destaco el subtítulo que dice de lo formal a lo sutil. Porque el subtítulo, digo, es como la historia de mi vida. Yo le enseñaba modelos matemáticos, la visión de la empresa, la gestión, la visión de la gestión, desde los números, desde la ciencia, desde lo cuantitativo, desde la matemática. Y cuando te vas al mundo de lo sutil, tienes que mirarlo desde las ciencias sociales, desde el comportamiento, desde la psicología, la sociología, la ciencia política. Y ciertamente en los últimos 15, 16 años, como el señor Chomali, lo estamos mirando desde la ética. Bueno, y así es como yo llego a esta invitación y a esta charla, en que tengo que hablarles de un tema que me quita el sueño, en cierto modo. Digamos, oye, estamos hace 4 meses encerrados y la vida cambió completamente. Y lo que ocurrió, fíjense, hace como un par de años empezamos con la profesora Nureya Barca a escribir un libro sobre liderazgo, ¿no? Que Carlos lo mencionó al inicio. Bueno, y lo terminamos y se publicó en octubre del año pasado en el Mercurio. Es un libro bastante bonito, nos encantó escribirlo. La experiencia de escribirlo y cómo vació ella y yo nuestro paso por estas materias, digamos, ¿no? Es tratar de entender lo que ocurría ahí. Bueno, terminamos de escribir el libro y se me ocurrió contarle a una profesora en Estados Unidos, le dije, oh, tú siempre me has pedido colaboraciones en estos temas, ocurre que acabamos de escribir este libro. ¿Qué te parece si quieres lo traducimos en el inglés? Ah, fantástico. Nos invitó a escribir el libro en inglés, lo estamos en ese proceso, estamos terminando de escribirlo en inglés. No, dijo que quisiéramos, que fuéramos editores y que escribiéramos otras cosas. Y ella me invitó a escribir un capítulo de cultura organizacional para el libro que estaba editando. Y este capítulo de cultura organizacional lo empecé a escribir cuando me encerré en marzo. Y el capítulo es la cultura, cómo tener una cultura resiliente en la empresa, una cultura que enfrente las transformaciones. Ella le encanta el VUCA environment, ¿eh? Este volatile, uncertain, complex y ambiguous. ¿Eh? Este contexto en el que nos toca vivir que nos sobrepasa. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, fíjense, mediados de marzo y abril yo empecé a mirar, a leer, a reflexionar. Y estábamos en medio de la pandemia en Europa. Europa se estaba desgraciadamente muriendo la gente a montones en España, en Italia. Y luego en abril fue en New York. Y estaban montones de escritos en la prensa, las columnas maravillosas que empezaron a salir con estas reflexiones. Bueno, yo recibiendo este material y empezando a acumularlo para escribir mi artículo sobre esta cultura organizacional. Y esta charla tiene que ver con ese artículo. Y en cierto modo, yo quiero partir con esto y les voy a mostrar después el contenido de la charla. Este es uno de los, se fijan, es abril del 20, Humberto Maturana, que es como un mensaje a los líderes del país, digamos. Eso es lo que es esto, ¿no? Y dice, sería maravilloso que una situación como la actual abriese este espacio de colaboración. ¿Lo estarán escuchando, leyendo los políticos de nuestro país? Espacio de colaboración. Si queremos construir, necesitamos hacer un acto de humildad y soltar el apego a nuestras ideologías. Me encantaría que lo escuchen quienes están tomando decisiones hoy día que no necesariamente son las mejores para el país. ¿Cómo encontrar ese espacio y ese medio de tanta información, teletrabajo, quehaceres domésticos? Claro, porque hoy día ocurre que estamos trabajando aquí en el escritorio donde estoy y después tenemos que ir a pelar papas. Así. Y la conclusión de Maturana es fantástica. ¿Por qué no conversamos? ¿Qué les parece si conversamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no inventamos este mundo nuevo? Bueno, esto es lo que...
¿Qué le pasa a mi computador que ahora no me quiere cambiar? Ahí. Bueno, esta es la estructura de la presentación. Este es el artículo también. De algún modo es cuál es el momento este que estamos viviendo. Después esta oportunidad, esta invitación que hay a repensar esta forma en que vivimos y la forma en que trabajamos. Y para mí, tal vez el tercer punto es lo que es más propio de mi materia, lo primero es más propio de quien, no sé, de los grandes filósofos, de los grandes pensadores del país, ¿no? Pero la tercera parte es decir, yo llevo mucho tiempo diciendo, bueno, pensando en el tema de, desgraciadamente, este modelo de empresa que tuvimos, que hemos tenido, que ha sido fantástico para crear valor y bienestar en el país, se quedó añejo. Es insuficiente para responder a los desafíos actuales. Y yo he estado pensando en cómo tenía que ser lo que he llamado la buena empresa. Y voy a tratar de mostrarle ahí en forma muy sintética estas características de la empresa que tiene una cultura que se centra en la persona, ¿no? Entonces, déjenme partir con el momento actual, que es este momento que esta situación excepcional que vivimos, en que estamos en esta disrupción de nuestras vidas, en esta alteración mayúscula de la vida, y que ha hecho que el funcionamiento de la sociedad, del gobierno, de las empresas, se haya alterado. Y el impacto económico lo estamos viendo. Dios mío, el ministro de Hacienda dijo hace un día o 2 días en la televisión, es que todos pensamos que esto iba a ser más corto. Y se está alargando. Entonces este costo económico se está agrandando. ¿Nos alcanzarán los ahorros y la capacidad de endeudamiento del país para enfrentarlo sin descarrilar el país? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo para asegurarnos que eso ocurra? Estos ingresos inciertos, las pérdidas de trabajo, los comercios cerrados, la aventura de conseguir alimentos y medicina, la pérdida sustantiva del ingreso, del bienestar. Y el último punto dice, desgraciadamente los pronósticos anuncian la recesión mundial más severa desde la Gran Depresión. Fíjense, el único optimismo es que la recuperación puede ser rápida, pero igual no va a ser el 2020. Con suerte hacia fines del 2021. Así que tenemos que armarnos de paciencia. Y la institucionalidad mundial cuestionada con... ustedes vieron al presidente Trump saliendo hacia la Organización Mundial de la Salud. ¿Ustedes creen que no necesitamos instituciones para mantener el orden en el mundo? Y los dilemas éticos, como la vida, la economía, o como el dilema de la última cama que se planteó en su época. Dicen, ok, ¿confinamiento o no confinamiento? Y ustedes levantan el confinamiento y el costo, dice, de pérdida en vidas humanas puede ser mayor. Pero por otro lado, si mantienen el confinamiento, no se pone en marcha la economía. Y puede que no lo notemos, pero la enfermedad y la muerte que puede traer eso. Fíjense lo que están diciendo. Están diciendo, la gente no está yendo a los hospitales, entonces empieza a morir de otras enfermedades porque no son atendidas a tiempo. Hay efectos que no somos capaces de darnos cuenta. Como enseñamos ética, como el señor Chomali, estos son dilemas éticos monumentales. No sabemos qué hacer. Y no tenemos una respuesta única para ello, ¿no? Y desgraciadamente la pandemia no es la única crisis. Ya vivimos lo que fue octubre del año pasado. Hemos vivido antes de eso el calentamiento global, o las crisis de movimiento femenino, en fin, tantas cosas. Pero en el último tiempo estamos viviendo esta transformación del modelo político-social que ha imperado en este periodo. El complejo. Pero esta situación no es única del país. También los países más importantes del mundo se observa desigualdad, descrédito de los líderes, desconfianza de la empresa y esta confrontación política que no contribuye en nada al progreso del mundo. Eso es lo que estamos viendo. Fíjense, yo mostraba esto en mis clases. Ya tiene 10 años, casi 10 años esto. Fíjense, es de profesores de Harvard,
Joseph Bauer es un tremendo profesor de estrategia, digamos, y escribe en este artículo que dice el capitalismo global en riesgo. ¿Y qué estás haciendo tú por ello? ¿No? Dice, aunque el sistema capitalista ha sido extraordinariamente exitoso en la generación de bienestar para las sociedades y ha creado enorme valor, en los últimos 25 años no ha funcionado bien. Si me voy atrás, son en los últimos 35 años. Dice, si en los próximos 25 funciona como ha funcionado en los últimos 25, vamos a experimentar un viaje muy accidentado. O peor aún, un colapso del sistema. Dios mío, ¿es que no entienden lo que es eso? Esto es el 2008, la crisis financiera. ¿Ah? Esto está escrito en el 2011. La crisis financiera puso en riesgo la institucionalidad del mundo. Por suerte salimos de eso. Pero si hay un colapso del sistema, no vamos a salir tan fácil de eso. Y nosotros desgraciadamente lo vivimos en Chile y estamos en este minuto, a ver, esa frase es como premonitoria para Chile. Estamos experimentando un viaje muy accidentado y estamos viendo un potencial colapso del sistema que espero que no ocurra. Porque se están desarmando las bases de la institucionalidad. Pero no se pueden llegar y desarmar. Es demasiado grave eso. Fíjense el gran mérito de Chile en el periodo en que progresó aceleradamente y sobrepasó a todos los países de Latinoamérica, es que tuvo una institucionalidad maravillosa, fue capaz de crearse esa institución. Último punto de la transparencia, dice, esto implica para nosotros como personas, y él escribe para la empresa, una gran responsabilidad. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo respecto a eso? Tu empresa, ¿qué estás haciendo? Y yo les digo, nosotros como personas, ¿qué estamos haciendo? A mí esta cuestión me ponía, cuando yo lo leí la primera vez, me puso los pelos de punta. Porque yo no quiero... la crisis de la deuda del 82 fue lo mismo. La gente me decía, tuvimos que actuar, la gente en el mundo de las finanzas, tuvimos que actuar para que no colapsara el sistema. El terror del colapso del sistema. Entonces tenemos que atender ciertos cambios. ¿Cuáles va a abordar? Fíjense, esto es lo primero, darse cuenta que el crecimiento tiene límite. Y no es bueno suponer que no tiene límite. ¿No? Cuando observamos el agotamiento de recursos naturales, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente, el progreso así entendido no tiene futuro, se autodestruye. Y ustedes están viéndola. Hay predicciones, incluso los más catastrofistas, es que hasta la raza humana desaparece, porque el planeta no va a ser capaz de soportarla. Nosotros tenemos en la isla de Pascua un ejemplo de un colapso ambiental. Así que hay que tomarse en serio esto. Esto no tiene que ver con crisis social, tiene que ver probablemente con crisis ambiental. ¿Qué pasa? No me responde mi computador, no me quiere cambiar. Ahí. El cambio en el estilo de vida. Es que cuando empezamos en la cuarentena, ¿cuánta gente se preguntó, ¿y valía la pena todo lo que estaba haciendo? A lo mejor estaba haciendo cosas de más, cosas inútiles, cosas que no tienen valor. Por eso dice, resulta chocante que llevemos una vida acelerada de trabajo, sin descanso y sin pausa, que poco a poco nos va deshumanizando. Es correr harto ahora, ¿para qué? Para mañana seguir corriendo. Y lo más chocante aún dice que lo hagamos para procurarnos bienes materiales. Es como ese cuento que decían que trabaja toda la vida para después poder tener vacaciones. Es como ridículo eso. Es como que el trabajo es un castigo. Esto es insostenible desde el punto de vista ético, que haya personas con estilo de vida ostentoso mientras otros viven sumidos en la pobreza. Esto Monseñor Chomali me lo apuntaba. Desigualdad. No se condice con la condición humana en que una parte importante de la humanidad no puede acceder a una vida digna por la precariedad de la situación económica.
Y la globalización, que ha sido tan beneficiosa, ha producido al mismo tiempo una concentración creciente de riqueza. Y la desigualdad es fuente de problemas sociales de salud. Fíjense, yo mandé el artículo y la editora me decía, oh, y leí la primera parte de tu artículo, muy pesimista. Y es esto que ustedes están viendo. Yo no lo encuentro pesimista, yo encuentro que lo mejor que podemos hacer, es tomar conciencia de estos temas para atenderlos y resolverlos. Todos estos temas somos capaces de resolverlos, con orden y manteniendo nuestro sistema, y manteniendo los incentivos que hay. Pero tenemos que conocerlo. Entonces, el estilo de vida, la desigualdad. Fíjense este impacto, porque cuando me llegó un video que me produjo una ira, literalmente. Estos videos malintencionados, en que sabemos de dónde vienen, pero que son videos en que en cierto modo están diciendo que todo el mal se produce porque hay personas que abusan de la población para enriquecerse. Fíjense, yo les quiero mostrar en esto la dinámica del avance tecnológico. Este avance tecnológico produce estos problemas de inseguridad en el trabajo, de debilitamiento de las clases medias, y no tiene que ver con ninguna persona, es con la dinámica del progreso, ¿no? Leámoslo. Dice, la sociedad del conocimiento, que premia generosamente a quienes se hacen expertos en el manejo de tecnología y desprotege a la gran mayoría que no logra subirse a este carro, agudiza esta tendencia a la desigualdad entre los ciudadanos del país y el mundo. ¿Por qué? Porque la gente que tiene esas habilidades va a tener remuneraciones mucho más altas. Y son pocos. La gran mayoría se estanca en sus remuneraciones. Aumenta la desigualdad. ¿Y qué es lo que la aumenta? Es el valor que esa gente tiene para las personas que las contratan, porque tienen habilidades del manejo de las tecnologías. Lo mismo ocurre con la automatización, la inteligencia artificial. Fíjense qué pasa. Las rentas generadas por actividades productivas vayan más al capital que al trabajo. ¿Qué produce? El robot me dejó sin trabajo, inseguridad en el trabajo. Y mi salario no crece como debiera crecer. Se lo están llevando los high-tech. Debilitamiento de las clases medias. Esta cuestión es producto de la dinámica del progreso tecnológico y exige en consecuencia, que es bien importante eso, acción del Estado. Entonces, acción de las personas, acción del Estado, acción de las comunidades, son las formas de enfrentar estos temas. Después, promoción de valores cuestionables, cuando se hablaba de que, oye, es buena la codicia. Bueno, esta glorificación de estos valores como individualismo, codicia y egoísmo, se presentan como fundamento del crecimiento más acelerado, es preocupante. ¿Saben por qué? Porque desvirtúan algo esencial de la convivencia, que es la formación de la comunidad humana. Yo no tengo nada en contra de individualismo, codicia y egoísmo, no sé, con ciertos límites, dentro de cierto ámbito. Cuando se exageran estas cosas, rompen la comunidad. Primero cuidemos la comunidad. Yo más bien lo de arriba, no me gusta llamarlo por esos nombres. Yo lo llamo la sana ambición. Eso sí que me gusta. Tener una sana ambición es como un motor del progreso de uno, ¿no? Y eso sí me gusta. Lo otro promueve lo que dice el último punto. Oye, a lo mejor lo único que hay que hacer es juntar lucas, ¿no? Y desgraciadamente alientan la corrupción por esta necesidad desmedida de acumulación de riqueza. Y esto que me encanta el nombre, que es los límites a la libertad, es porque la libertad se supone que no tiene límites, ¿no? Pero la libertad tiene límites. Entonces dice que la libertad de elegir como valor supremo no toma en cuenta los límites que debemos ponernos, porque la libertad no es sinónimo de desenfreno, ni es sinónimo de consumo sin límites. Pero fíjense, aquí está clarito los límites, lo que está en amarillo. La libertad debe ejercerse en un marco, definido por cuáles condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, culturales. Hay reglas. Si no quieren reconocer ninguna regla, hay leyes, tenemos que cumplirlas. Bueno, hay límites a la libertad. De no ser así,
se promueve este individualismo que debilita el sentido de comunidad, esta cohesión social, y desvirtúa la legitimidad política y descuida algo que lo vamos a referir después, descuida el bien común. Y en las lecturas esta que yo les decía que hice en marzo y abril, me tiró de espalda. Porque siempre hemos dicho que en Chile decimos que gane el más mejor. Y de pronto leí, ya les voy a decir de quién lo leí. Dice, oye, cuidado, la meritocracia no es una panacea. Porque la dinámica social de la meritocracia ha implicado la preservación de privilegios de grupos favorecidos, porque la competencia no se da en igualdad de condiciones. Y el ejemplo que yo he dado, que he dado esta charla 2 o 3 veces, ejemplo que he dado, dijo, oye, en la escuela de ingeniería nosotros elegimos por la PSU, por las notas en ciencia media, qué sé yo. Es totalmente meritocracia, pura meritocracia. Entre 80 y 85% de los alumnos vienen de colegios particulares pagados. Ellos representan el 7% de la población del país. Produce desigualdad. Por eso que la Escuela de Ingeniería creó el programa Talento e Inclusión, para abrir un poco esto, corregir un poco esto. Entonces la meritocracia puede producir preservación de privilegios, preservar desigualdad, puede producir, provoca frustración, provoca resentimiento, provoca polarización política. Fíjense en Michael Sandel, que es profesor de ética, de filosofía moral en la Universidad de Harvard. Y esto es lo que yo leí en este artículo el 13 de abril en New York Times. Y la pregunta, ¿estamos todos en esto juntos? Y esta es la que me llamó la atención, porque yo creo que hay que tener meritocracia, pero fíjense los límites de la meritocracia ahora. Dice, incluso una meritocracia perfecta, en la cual las oportunidades de progreso personal sean verdaderamente iguales para todos, tiene este problema. ¿Saben cuál es el problema? Lo que dice ahí, corroería la solidaridad. Dios mío, nunca había pensado eso. ¿Por qué no? Por eso digo, estos son tiempos en que de pronto el estar encerrados en la casa nos hace leer alguna cosa y nos manda a la estratosfera pensando. Esto me mandó a la estratosfera. Mientras más pensemos que nuestro éxito se debe solo a nuestro mérito, menos probable va a ser que sintamos la obligación que tenemos con nuestros conciudadanos. Dios mío, esto por favor, piénsenlo. Yo no les voy a dar demasiadas soluciones, les voy a dar puras opiniones de las opiniones que me he ido formando. No pretendo que compartan todas las opiniones, ni pretendo que sean las mejores opiniones del mundo. Pero, sin embargo, esto para mí es food for thought. O sea, hace pensar. Es decir, si queremos construir una mejor sociedad que la que hoy tenemos, nunca vamos a tener una sociedad perfecta. Siempre van a aparecer estas fracturas en la sociedad. Si no es hoy, va a ser mañana. Pero que tengamos esta capacidad de darnos cuenta de que se corroe la solidaridad, por ejemplo. No sé, es un temazo. Déjenme seguir con Michael Sandel. Esto es lo que él escribió, miren. Dice, y esto yo lo cuento ahora con Salario Justo, que no lo voy a tocar ahora, pero dice, la recompensa económica de los trabajos no guarda su relación con contribución al bien común. Y esto es porque en ética nosotros hablamos de lo que es una remuneración justa, una remuneración ética. Nunca había visto este argumento, nunca lo había visto. No es solo la contribución marginal, la de la productividad del trabajo. No es solo las necesidades de las personas. No es solo la condición de la empresa, que son todos los temas que uno toma en cuenta al fijar un salario. No es solo la situación del país y los niveles. Han tomado en cuenta si el trabajo que la gente hace, si la remuneración que la gente recibe guarda relación con la contribución que ese trabajo hace al bien común. Y ahí está la cita de Sandel. La gran mayoría de los trabajos que resultan esenciales en esta circunstancia, en esta pandemia, son realizados por personas que no tienen grados universitarios. Son los camioneros, los bodegueros, los repartidores, los policías, los bomberos.
junto con los médicos y enfermeras, atienden a los enfermos en hospitales saturados. Estos son los que están poniendo en riesgo la salud. Esta cuestión son la que me mandó a la estratosfera que le decía. Este autor, Michael Sandel, que es un tremendo pensador de temas éticos. Ok. Eso es el momento en que vivimos, un poco más breve esta oportunidad. En estas circunstancias y teniendo conciencia de estas cosas que tenemos que mejorar, no tenemos que demoler el país ni demoler el sistema. Tenemos que tomar conciencia de las fragilidades, de las debilidades del sistema, poner atención en eso y mejorarlo. Esa es la manera de progresar. Por eso considero que esta es una oportunidad de repensar esta forma en que vivimos y trabajamos. Y replantearnos el futuro. Adela Cortina, que es una tremenda, también profesora de ética, filosofía moral, de la Universidad de Valencia en España. Dice, los seres humanos tienen ahora que plantearse el futuro y decidir qué quieren. Si una sociedad unida, en la que trabajen todos juntos para que la gente esté mejor, o una marcada por la separación y el conflicto. Y el título de La Vanguardia, de lo que publicó La Vanguardia, la sociedad va a cambiar radicalmente después de esta crisis. 25 de marzo, piensen cómo estaba España en ese minuto, manejándola. Que a mí me emociona, dice una doctora, esto ya es abril, mediados de abril en New York. Dice, nunca me sentí menos útil como médico. Dice, ¿por qué se sentía inútil? Porque se le moría a la gente. Dice, la única cosa que puedo hacer, y que en último término es la que más importa, es cómo ser simplemente una persona para esos pacientes y su familia. Eso en inglés es just to be a person first. O sea, ya no importa cuánta medicina sepas, sino que es la relación humana del médico con el paciente. Just to be a person first. Bueno, también es para reflexionar. O esto de también de un empresario español, dirigente empresarial español, dice, ¿qué podemos aprender? El COVID no solo está poniendo a prueba el capitalismo moderno, también está cuestionando nuestra forma de vida y valores, nuestro sistema y nuestra forma de vivir. Al último punto, nuestro planeta ya ha dado muestra de no soportar la lógica acelerada del mercado global. Entonces él plantea una serie de cosas que me encuentro fascinante también, como niveles de tráfico aéreo. Casi seguro que van a bajar, porque la gente no va a seguir viajando tanto. ¿Valía la pena viajar tanto para tener una reunión en otro país? Después, esto que me hace un poco de gracia, no habría que poner freno al turismo depredador, que ya no contempla el arte o el paisaje, sino el modo efectivo de hacer una instantánea para subirla a las redes. Dios mío, que levante la mano el que no sea pecador. ¿No es cierto? ¿Es lícito que dejemos a los ancianos arrumbados en residencia? ¿Es necesario prolongar la vida hasta límites inhumanos? ¿No les hace replantearse la forma en que vivimos o la forma en que nos relacionamos? Dice, las inevitabilidades de los cambios, el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina. Y este teletrabajo que va a tener la maravilla de que no tenemos que ir a las 8:30 de la mañana a una reunión porque nos demoramos 1 hora en el auto. Y la congestión y la contaminación y el tiempo que uno pierde, ¿para qué? ¿No habrá que cambiar? Por eso la pregunta es, ¿vamos a volver al old normal, a la vieja normalidad? ¿O nos vamos a atrever a explorar el new normal, la nueva normalidad? ¿Vamos a atrever a explorar esto? Hay muchas personas, dice, para quienes esto es simplemente una pausa, pero que volveremos a la vieja normalidad. Yo pienso que perder la ocasión de revisar esto en profundidad es desaprovechar una oportunidad única
de hacernos preguntas fundamentales, como quiénes somos y qué tipo de sociedad queremos. Es estos momentos estelares de nuestra vida. En fin. Y entro a la última parte, que es cómo construir una empresa, en la empresa una cultura centrada en la persona. Y esto es como para tomar la nueva normalidad de la empresa, cómo pienso yo que tendría que ser. Y yo me voy a limitar a mostrarles 3 grandes temas, que son bienestar de los trabajadores, justicia en la relación con los stakeholders y orientación al bien común. Estos para mí son los temas centrales en la empresa. Y déjenme mostrárselos, se los desarrollo un poquitito y rápido para que tengamos tiempo de conversar. El tema de bienestar de los trabajadores. Se espera que la empresa provea trabajos de calidad y no basta con crear puestos de trabajo. Que no diga el empresario, yo creo puestos de trabajo y con eso. No, tiene que ser de calidad. ¿Qué significa? Entonces, 3 dimensiones del puesto de trabajo. Condiciones de trabajo, ambiente de trabajo, sentido del trabajo. Fíjense, les muestro brevemente cada uno de los 3. Condiciones del trabajo, temas como, ¿qué es la remuneración justa? El tema de seguridad, salud, que no me enferme en el trabajo, que no me accidente en el trabajo, que este punto tercero tan importante, que me dé una oportunidad de desarrollo profesional, oportunidad de desarrollo humano, trabajar con otros para desarrollarme como ser humano. La clave en un buen trabajo, en un trabajo de calidad, abre espacios de participación en la información y en las decisiones. Otra clave, el que está en el punto siguiente, da autonomía, da responsabilidad, empodera, abre este espacio de responsabilidad. Estos son centrales como temas de un trabajo de calidad. Y obviamente espacios atractivos, confortables. Esos son el tema de condiciones de trabajo. Déjenme ver ambiente de trabajo. Bien sencillo. Condiciones de trabajo favorecen cooperación, favorecen amistad. Además, obviamente, de los aspectos técnicos y económicos. Déjenme referirme a la amistad. En la base del ambiente de trabajo. Déjenme referirme. La amistad es el mayor bien humano al que podemos aspirar en la vida de la comunidad. Esta es siempre una relación de gratuidad, de afecto. Yo te doy sin esperar nada a cambio. Esto es fuente de desarrollo moral de la persona. Esto es Javier Pinto, que es el presidente de la Asociación de Ética en Chile hoy día, profesor de la Universidad de los Andes, del tema de ética. Ok, me encanta que vean eso y dicen, ¿qué tiene que hacer la empresa? Esto son políticas, bien breve. Justicia, justicia distributiva, justicia de procedimiento. Es asegurarse de compensar de igual forma a personas de similares merecimientos. Eso es justicia distributiva. Justicia de procedimiento. Asegurarse de utilizar un mismo patrón para encarar los temas de la organización. Medir con la misma vara. Ofrecer las mismas oportunidades. Reconocimiento. Reconocer oportunamente un trabajo bien hecho. Estilo de liderazgo, cercano, trato considerado, respetuoso. Comunicación de buena fe. ¿Se fijan lo mucho que puede hacer la empresa, digamos, cuando tiene política de esta naturaleza? Esto para mí es la buena empresa. Comunicación basada en la confianza, en el respeto. Respeto de los espacios de intimidad, esta armonía entre el trabajo y la familia. Y la diversidad. Es que dicen que si uno favorece la diversidad, favorece un mucho mejor espacio de trabajo. Yo leía un artículo en que decía las mejores empresas tienen ingenieros y artistas, ¿no? Científicos y filósofos. Esta diversidad, donde uno se maravilla de lo que el otro te puede enseñar con su visión del mundo. Y este apoyo al logro. Es decir, oye, las empresas que actúen solas, yo te voy a facilitar la vida. Eso es apoyo al logro. Te voy a facilitar la vida, pero tú hazlo. Tú asumes la responsabilidad. El otro tema y el último tema, ¿no?, de los trabajos de calidad es el sentido del trabajo.
ser mejor persona. Sentido del trabajo me hace a mí mejor. Y ser mejor no es solo ser mejor en lo intelectual, en el conocimiento científico, en ser mejor artista o ser mejor profesional. No es centrarme en mí lo que me hace mejor. No es solo eso. Es lo que dice sentido del trabajo en la orientación al servicio, es lo que da sentido al trabajo. Y cuando uno observa el impacto del trabajo en la vida de otras personas, eso es una fuente profunda de sentido. Eso es lo que es. Entonces, esto es trabajo de calidad. ¿Se fijan lo que es el trabajo de calidad? Ese es el primer tema que yo decía que se preocupe la empresa de ofrecer estos trabajos de calidad. Justicia en la relación stakeholders, una sola transparencia. Hay mucho que hablar de esto, pero solo para dar la idea. ¿Qué es? Salario justo. Fíjense, desgraciadamente los pongo en una línea, pero resolver cada una de estas líneas es un dilema ético del porte de una catedral. No es tan fácil tomar una decisión práctica, en un caso específico, pero uno tiene que hacer un esfuerzo de discernimiento para tomar esta decisión. Esa es la característica propia de decisiones éticas. Y fíjense lo que les estoy diciendo, que todas estas decisiones tienen una dimensión ética que nadie puede evitar. Fijar un salario no es una cuestión de productividad del trabajador, es una dimensión ética. Salario justo, dimensión ética. Ofrecer al cliente precio justo, dimensión ética. A los proveedores, entregarles lo justo y a tiempo. Y por cierto, a los accionistas y a los dueños, también entregarles lo que les corresponde, que son rentabilidad justa. Y pagar impuestos justos, lo que corresponde a pagar de impuestos. En fin, no puedo desarrollar más este tema. Es un tremendo tema, no trivial, pero estas son las decisiones que la empresa enfrenta y que no puede evitar, y tiene que darle una reflexión profunda. Y lo último, orientación al bien común, que es un imperativo eludible. Leamos nomás esto que dice, como nunca antes estamos experimentando la vulnerabilidad de la vida. Al mismo tiempo tenemos un sentimiento contradictorio de aislamiento en nuestros hogares y unidad con toda la humanidad. Dios mío, estamos solos. Y parece que estuviéramos todo el mundo juntos. Eso es lo que dice. Parece que es un tejido humano. Tenemos la urgente necesidad de sentir la presencia de otras personas, relacionarnos con ellas, pasar algún tiempo juntos. Y se han hecho hasta famosos las fiestas por Zoom. Y nos tomamos un trago con los hermanos, con los amigos. Las redes sociales han hecho este intercambio, estos videos maravillosos de muchas personas cantando. Y ayer me llegaban los de recitando, maravilloso. ¿No? Y estas mil y otras manifestaciones que nos hace sentir que estamos asombrosamente unidos. Véanlo, seguro que le han llegado estos videos que se han hecho virales, pero déjenme mostrarles esto, yo creo que la frase del Papa lo deja todo en claro. Dice, de un modo misterioso, la sensación es que somos todos uno. La pandemia dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. Ese es el sentido del bien común. Entonces, ¿cómo puedo buscar solo mi propio bien sin preocuparme del bien de los demás? Esa es la noción del bien común. Bueno, por eso que la invitación, tal como les decía, son ideas para la reflexión. No son respuestas. Para mí, yo lo estoy invitando a reflexionar en estos temas y ojalá entre todos logremos iluminarnos. Pero hay una pausa publicitaria porque voy a terminar con este libro con la profesora Abarca. Esta es la pausa publicitaria. Y de nuevo, les mostré al inicio del primer libro, les muestro el final de este libro que terminamos de escribir el año pasado y que ahora lo estamos pasando al inglés. Y el subtítulo de nuevo. Lean el subtítulo, dice.
es centrado en la persona. El libro en inglés probablemente lo estamos llamando Human Centered Management, Human Centered Leadership, centrado en la persona, basado en la influencia. Es decir, cuando un líder actúa, no es coercitivo, no ordena, sino que invita. Y trata de que la gente asuma libremente lo que quiere hacer. Y luego ejercido con sensatez. En inglés lo estamos diciendo, ejercido con prudencia, con moderación, tomando en cuenta la situación de cada uno. Eso es todo lo que yo tenía que decirle y ahí terminé. Así que muchísimas gracias. Y yo tengo que dejar de compartir para poder verlos a todos ahora. Listo. Gracias Nicolás por vuestra charla, además, que fue como un boom de ideas muy interesante de quebrar de repente nuestros paradigmas actuales. Así que agradecerte de corazón ese compartir también tu historia, que de dónde uno llega siempre es muy importante para poder entender el contenido. Al final toda historia, todo contenido tiene su historia. Eh, Ahora vamos a pasar una pequeña a un pase de comentarios. Y para eso quería hacer dos invitaciones. Quería pedirle a Patricio Brown. Patricio es el presidente de la Corporación Desafío Humanidad y también ha sido un buscador de generación del bien común, tanto en Chile como en el mundo. Trabajaba en fundaciones como World Vision. Así que, por favor, Patricio, te doy la palabra y un comentario respecto a qué es lo que te movió de lo que escuchaste de Nicolás. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Creo que ha sido un manjar escucharte. Ha refrescado mucho mi ser interior. Y quizás la primera cosa que yo diría es que a mí me parece como un reflejo para ti que este colapso del sistema a mí me resuena más que una mala noticia a una buena noticia. Y por supuesto que esto nos lleva a un cambio cultural y ético profundo en nuestra sociedad. Y yo rescato dos ejes que tú dijiste que me hacen mucho sentido. El primero es la colaboración. O sea, ya no hay posibilidades de trabajar sin colaboración. Y el segundo fue la paciencia. Y me encantó eso de la paciencia, porque en una era de la ansiedad como es la nuestra, tú nos instas a vivir sin prisa. ¿Cómo ejercer esto de vivir sin prisa en este mundo loco? Lo mencionaste bastante didácticamente con el tema de los viajes. El viaje era una locura, donde la gente ni siquiera disfrutaba los espacios, sino que lo que le preocupaba era poner una foto en Instagram. Y de esa manera recuperar la humanidad y la desigualdad. Y también me quedo mucho con esta frase final que tú mencionaste, que es recuperar la amistad. Esto de ver al otro, de dar sin esperar. Y finalmente, hablaste de la diversidad o de la inclusión. A mí me parece que hay un relato muy bonito, y me permiten referirme a la historia de Jesús con Zaqueo. Cuando Jesús va a comer con Zaqueo, él no va con el interés de cambiarlo, sino que va con el interés de inspirarlo, de incluirlo. Y esa inspiración e inclusión que tuvo Zaqueo lo hizo moverse a justicia y a devolver lo que le había quitado a mucha gente. Entonces, eso es lo que me resuena. Hay mucho que yo diría de lo tuyo. Me encantaría alguna vez poder conversar más contigo, pero te agradezco tu lucidez y agradezco mucho tu sencillez en la entrega y lo didáctico que has sido. Así que un abrazo y muchas gracias. No, fantástico. Muchas gracias a ti, un comentario extremadamente generoso. Y todos los puntos que tocas son súper relevantes y me encantaron. Y déjame solo decirte que yo no le tengo ningún
Lo del colapso del sistema le tengo terror. No le tengo terror a la transformación del sistema. Así que es solo tal vez el uso del término. Lo que significa para mí colapso es, realmente colapso es un desastre en la concepción que yo tengo. Transformación no me preocupa. Y si es la transformación para un cambio cultural y ético profundo, no solo no me preocupa, me encanta. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Gracias, Patricio. Ahora quería invitar a María Teresa Bravo. María Teresa siempre ha trabajado en el tema comunitario y actualmente trabaja como directora de proyectos y comunicaciones en StartNows. Y siempre ha sido cercana a desafíos en todas las búsquedas de cómo generamos este diálogo en la sociedad y cómo generamos este encuentro en la sociedad chilena. Así que María Teresa te invitó a dar un pequeño reflejo a lo compartido por Nicolás. ¿Estás en silencio, María Teresa? ¿No se escucha, María Teresa? Sí. Ahí Ahora, sí. se escucha, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo quiero decir que para mí es un honor y un privilegio poder comentar las palabras de Nicolás Magluf. Me parece realmente un privilegio especial sabiendo que él está apuntando a la médula de lo que hemos buscado por años en desafío, que es la humanización, ¿no?, de la sociedad. A mí las palabras de él me mandaron a la estratosfera tomando lo que él dijo respecto a otro autor, a otro profesor, y creo que a todos nos ayuda a darnos cuenta de lo que estamos viviendo y a generar también esperanza a partir de esto que él llama la convulsión. De lo que dijo, tomé algunos apuntes, habla de la cultura verdaderamente humana, basada en el buen vivir de todos, justicia, bien común, sociedad centrada en la dignidad de las personas. Esta oportunidad de revisión profunda y de reflexionar sobre este modelo de desarrollo y la forma de hacer sociedad y hacer empresa. Y mencionó una serie de conceptos que yo quiero rescatar y sobre los cuales quisiera como aportar algunos datos estadísticamente representativos de percepción de chilenos que apuntan directamente a algunas de las materias que Nicolás resaltó. Estoy tomando para esto algunos datos de encuestas que hemos hecho en StartNows, empresa de la que, como decía Carlos, yo soy socia y soy directora de proyectos de comunicaciones. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial, parte de lo que se mencionaba de la tecnología, pero tratando de ponerla al servicio de las personas. Y quiero, solo a modo de brochazo, mencionar que hicimos estudios de percepción en Chile justo inmediatamente una vez manifestado el estallido social. El estallido se manifestó el 18 de octubre y nosotros el 19 y 20 hicimos ya un estudio. Y en ese estudio, entre otras cosas, vimos que cuando se le pregunta a los chilenos, en este caso mayores de 18 años, estamos hablando de un error a nivel nacional de 0,8%, ¿cuál es la emoción predominante en ellos? Única emoción, frente a lo que había pasado esa semana en Santiago, en ese caso, de un 32,55% de los chilenos mayores de 18 años dijo esperanza. Y esto lo amarra a lo que dijo Nicolás, esperanza por salir bien, dijo, más allá de la incertidumbre, con conciencia de las fragilidades que tenemos como sociedad. Bueno, en esa semana, que era una semana de mucha incertidumbre, de lo que estaba pasando de momento más bien en Santiago, efectivamente la emoción predominante a nivel de Chile fue esperanza. Se preguntó cuál es el tema de Chile que más te preocupa. Salió en primer lugar pensiones, y llama la atención que en ese momento, y vamos a contrastarlo con una encuesta posterior, la desigualdad, que fue otro tema destacado por Nicolás, alcanzó solo un 2,4% de las menciones, tema único, opción única. En cambio, pensiones marcó un 23,4%. Pasó que después, varios meses después, en marzo, justo antes de empezar como hibernación por el coronavirus, nosotros hicimos una nueva encuesta justo el fin de semana que se posibilitó unas preguntas de temas distintos al coronavirus, estamos hablando del 14 y 15 de marzo. Volvimos a preguntar por las emociones, y en este caso la esperanza volvió a salir en primer lugar, incluso más arriba que en la encuesta de octubre, con un 37%. En este caso es padrón electoral, un poquito distinto, pero en general como en términos de personas inscritas en los registros electorales. Pero de todos modos, a nivel como referencia, es potente ver que la esperanza había subido, y que en los meses entre octubre y marzo, en este caso, la desigualdad pegó un salto gigante como tema que importa más para Chile. Alcanzó incluso a superar en ese momento, en marzo, pensiones, llegando ambos, desigualdad 23%, pensiones en segundo lugar con 22%. Aquí hubo un salto muy grande, y ese tema Nicolás lo resaltó mucho.
Y aquí, como Nicolás habló mucho también de los valores y de actitudes personales a desarrollar, quiero resaltar las respuestas de chilenos a 2 preguntas. Preguntamos, ¿cuál de las siguientes actitudes personales te parece más importante que desarrollemos los chilenos? Dimos 6 posibilidades, podían escoger algunas, y sobresalió respeto. 1 de cada 2 personas respondieron respeto. Y el segundo lugar lo tomó empatía. Después vino tolerancia y responsabilidad, después vienen otras. Pero respeto y empatía son las 2 primeras. Y preguntamos, y con estos datos de estudios termino, preguntamos por los valores colectivos que deberíamos fomentar o respetar los chilenos. Y nuevamente esto tiene que ver con cosas que resaltó como actitudes y valores que resaltó Nicolás. Justicia, en primer lugar. 1 de cada 2 personas en una selección múltiple con varias opciones dijo que justicia era un valor a desarrollar, a fomentar, más los chilenos. Y el segundo, sentido de humanidad, 37%. Justicia, 51%, sentido de humanidad, 37%. Con esto quiero ya terminar. Realmente agradezco estas reflexiones iluminadoras de Nicolás, agradezco este ciclo de desafío que creo que contribuye a que nos inspiremos, a que tomemos esta fuerza colectiva para construir entre todos una sociedad, como dice Nicolás, centrada en las personas, una sociedad como aquella que aspiramos y que ya urgentemente necesitamos, que contribuye a que demos entre todos respuesta a esa pregunta que también Nicolás planteaba, ¿qué estamos haciendo en relación con esto? Para que valga la pena. ¿Cómo hacer para tener conversaciones al modo de Maturana, más allá de las ideologías? Inspirarnos también para explorar y para ser personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, fantástico comentario. Bueno, ahora la idea es pasar un pequeño espacio de preguntas y con tema de orden. La idea es hacerla vía chat. Eliana Aguilera, que nos acompaña acá, ha estado leyendo un poco el chat y viendo cuál ha sido la reflexión, las preguntas que han salido, así que te invito, Eliana, a compartirnos eso. ¿No? Siguiendo con las estadísticas de la Tere, te diría que la mayor cantidad de chats son de felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Parece que hay muchos alumnos aquí viéndote, Nico. Sí, te felicitan por tus 50 años de matrimonio. En realidad la gente muy agradecida. Y felicitándote por esta invitación que nos ha hecho a reflexionar. En lo particular, pienso que uno siempre busca, pero ¿cómo los políticos no hacen esto? ¿Cómo los empresarios no hacen esto? Yo leí de lo que tú comentaste, que también hay una responsabilidad personal. O sea, si uno no hace lo que uno tiene que hacer, no podemos estarle pidiendo a los demás que hagan lo que nosotros pensamos que tienen que hacer. Entonces yo la reflexión me gustaría, bueno, al menos en mi caso, voy a reflexionar sobre cuáles son las cosas que yo tengo que transformar. Ahora, yendo directamente a las preguntas, había una pregunta de Quique Elías, hay una pregunta de Quique Elías que dice, dado el contexto y la irrupción de las transformaciones digitales, ¿cómo humanizar los cambios que vienen? Si lo digital nos está comiendo, nos está absorbiendo. Esa es una pregunta. Quiero aprovechar de hacerte varias para que tú, si quieres, la fundes. Espérame un segundo. Otra persona hace un aporte, dice que la columna de Banque de ayer en el Mercurio aborda la necesidad de un diálogo profundo, que significa estar dispuesto a buscar la verdad y estar dispuesto a cambiar de posiciones y de ideas. Y la tercera que te voy a plantear ahora dice, ¿cómo ha sido tu experiencia como director de presentar en los directorios una gestión de empresas más centrada en las personas antes de la pandemia? ¿Y cómo crees que evolucionarán los directorios de ahora en adelante? Ok, fantástico. Las puedo responder todas, así que no hay... Genial. Bueno, déjame partir por la segunda, que es esto de buscar la verdad, del diálogo profundo, porque me permite conectar con tu comentario, Eliana, conectar con tu comentario de la transformación personal que uno quisiera tener, digamos, que uno debiera tener. Fíjate,
Hace algún tiempo, en la clase ejecutiva donde soy director académico, me plantearon, profesor, una de las grandes habilidades que debe desarrollar la gente a futuro es pensamiento crítico. Y me dijeron que teníamos que desarrollar un curso de eso, que era lo único que no teníamos, y me puse a pensar en el tema y a buscar ayuda, porque son temas que no domino, no conozco. Pero déjenme decirle, así como en síntesis, estos problemas intratables que tenemos como sociedad son problemas de una complejidad tan grande que cualquier persona que me diga que tiene la solución de los problemas no le voy a creer. Y son soluciones sesgadas típicamente que las miran de un solo tema. Fíjense, les voy a contar, pensamiento crítico para desarrollar es plantearse frente a un tema y tratar de mirarlo desde distintos puntos de vista. Y cómo nos iluminan todo este conocimiento que la humanidad ha acumulado en sus disciplinas, desde la perspectiva del derecho, desde la ciencia política, desde la sociología, desde la filosofía, desde la teología, desde la cultura, desde las artes. Cada una de estas visiones nos entrega una respuesta distinta al problema, o una contribución a la respuesta al problema. Pensamiento crítico de lo que se trata es darse cuenta de la insuficiencia de nuestras competencias, o la insuficiencia de nuestras respuestas, y tratar de concebir como sociedad una respuesta que ojalá trate lo mejor posible cada uno de los problemas, y el que hoy nos está acuciando en el país, por ejemplo, es el problema de las pensiones. Si alguien tiene la respuesta perfecta o la bala de plata, no le creo. Construyan socialmente lo que es esa respuesta. Por eso estoy muy de acuerdo con la segunda, de que es un diálogo profundo, un diálogo que entre todos nos tratamos de aproximar a una verdad, y si no es a la verdad, es buscar una solución que sea socialmente aceptable para la gran mayoría. Yo creo que honestamente, el tratar de pensar en estos temas es una lección de humildad. Porque, insisto, uno se da cuenta de la insuficiencia de sus saberes o de sus conocimientos. No le crean a los que tienen soluciones perfectas, no le crean. No existen soluciones perfectas para problemas complejos. Con respecto a la gestión, a la transformación digital. Bueno, la transformación digital tiene como muchos efectos, y que me dio la impresión de que la pregunta iba para un lado y después me parece que fue para otro lado, porque dijo nos absorbe la gestión digital. Entonces, como la transformación en la vida, el cómo nos cambió la vida, cuánto tiempo paso pegado a la pantalla del computador o del teléfono, ¿no? Y cómo transformó las relaciones. Y en esto claramente hemos cruzado una línea. O sea, cuando lo que veíamos, estábamos en la hora de almuerzo y estábamos 10 personas en la mesa y 5 mirando el teléfono, eso no es una forma de relación. Entonces, ahí hay algo que se distorsionó en la transformación digital. Entonces, esta es una dimensión. Estos avances tecnológicos tienen impacto en la vida en sociedad, y en cómo nos desarrollamos y en cómo nos relacionamos. Ojalá que seamos capaces a lo largo del tiempo de aprovechar lo bueno de estos avances y ponerle atajo a estas cosas que lo único que hacen es deshumanizarnos un poco. Porque si la relación no es directa, acuérdense que lo que nos hace humanos es la relación con los otros. Si la relación no es directa, nos deshumanizamos un poco. Ahora, eso es por un lado la transformación digital por donde creí que se iba, pero también uno podría decir cuál es el impacto de la transformación digital, no sé, en las empresas, en la sociedad, ¿no? Bueno, esas son palabras mayores. La transformación digital está alterando profundamente las empresas, el funcionamiento de las empresas. Y si lo quieren ver en un caso concreto, es el retail, ¿eh? El comercio, ¿eh? Es Falabella, es Sodimac, en todo, bueno, lo que hemos visto en esta pandemia, todo. O sea, la forma en que ha aumentado el comercio
electrónico. Entonces, bueno, estas son cosas que van a cambiar. Estas teleconferencias, ¿eh? O la teleeducación que estamos viendo en estos tiempos. Estamos viendo lo que era impensable, la telemedicina. Parece que se puede hacer al menos una parte de la medicina a distancia. Entonces esto era impensable. Entonces, todavía está por verse si esto va a seguir profundizándose y cuánto después de la pandemia, o va a haber un retorno a la presencialidad. Pero yo creo que la transformación digital ha cambiado ya y va a seguir cambiando todas las actividades del ser humano. Y la última pregunta de esta gestión centrada en la persona, ¿cómo se toman las empresas? Bueno, yo soy, déjeme ponerlo así en forma un poco coloquial, ¿no? Yo he estado predicando este tema en mis clases 25 años. ¿No? Obviamente cuando me siento en los directorios de la empresa es un tema en el que pongo atención y el que trato que sean temas que se tomen en cuenta y se toman en cuenta. La capacidad de las empresas en Chile de transformarse no es de una rapidez asombrosa. Yo afortunadamente estoy de director hoy día, por ejemplo, una empresa grande que estoy es Sodimac. Yo me siento bastante orgulloso de cómo Sodimac maneja el tema de la relación con las personas, de cómo maneja la cultura de su propia empresa. Yo creo que lo hace bastante bien y seguro que tiene mucho camino por recorrer. Pero les digo honestamente, no tengo problema en sentarme como director de esa empresa, ¿no? Si esa es la pregunta. Bueno, ahí Eliana respondí las tres. No tiene el micrófono, estás muda, estás muda. Eliana, Sí. tenemos espacio para un par de preguntas más. Sí, tenemos más preguntas. Un par, porque para que cumplamos el horario, unos 2 o 3 más. Y mencionar también que nace la pregunta. Eugenio Celedón dice, ¿cómo transmitir esto a la sociedad toda, partiendo por la política, para que tenga efectividad en la solución de los problemas, cuando los que deben actuar para atender los problemas reales están tan lejos de estos conceptos? Y una parecida, ¿de qué manera cree que las personas que ejercen el poder, político, empresa o área civil, puedan reenfocarse y alinearse al bienestar común? Me queda una, espérame. Enrique García pregunta, ¿por dónde empezamos? ¿Quién es llamado a comenzar con estas transformaciones? ¿El gobierno y las políticas de Estado, los empresarios, las organizaciones no gubernamentales, la academia? ¿Por dónde partimos? No son fáciles de responder esta pregunta, pero la última de Enrique García, esa yo tengo una respuesta. Fíjense, para mí, en mi opinión, y de nuevo no pretendo que compartan esta opinión, gran parte del drama que hoy vivimos en Chile, que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los otros temas, es por la descomposición de la política. Entonces yo creo, y en esto no es gobierno y oposición, son todos. Es la relación entre gobierno y oposición. Y algunos del gobierno estaban en la oposición antes y algunos de la oposición estaban en el gobierno antes, ¿no? Por eso es todo, porque son todos los que tienen la responsabilidad. Y yo creo que la transformación tiene que surgir realmente de un mejoramiento en la calidad de la política en el país. Para mí resulta altamente decepcionante lo que nos pasa con la política, sobre todo decepcionante después de haber vivido este periodo virtuoso de la política que fue después del gobierno militar, en el que yo lo llamo es el periodo de la buena leche, porque todos los actores sociales y políticos estaban dispuestos a hacer un sacrificio para ponerse de acuerdo y sacar adelante el país, porque el gran objetivo era demostrar que éramos capaces de gobernarnos solos, que éramos capaces de salir adelante. Y gobernabilidad era el objeto, y todos tenían que contribuir a eso. Y ocurre que además de eso, fue el periodo más brillante de desarrollo económico y social en la historia de Chile. Ahora, ojalá que seamos
tengamos posibilidad de volver a algo de eso, depende, en mi opinión, de la calidad de la política que es capaz de crear instituciones que funcionan correctamente, instituciones de calidad. Y hoy ciertamente hay que transformar profundamente muchas instituciones, por ejemplo, el sistema de pensiones que está en las noticias. Transformémoslo. No destruyamos las cosas, transformémoslas, y transformémoslas profundamente y radicalmente. Pero la transformación que es socialmente sólida es la que se hace con una gran mayoría. Mi querido amigo y compadre Arnoldo Hacks acostumbraba a decir que unanimidad, dice, es 70% de acuerdo, 70% agreement, decía, 70% de acuerdo, eso es amplia mayoría. Pero una vez que tomamos una decisión y una ley dice 100%, 100% buy-in, 100% de acatamiento de la decisión. Entonces creemos amplios consensos y asegurémonos después que acatamos las decisiones aunque no haya sido la que yo prefería. Para mí así se construyen las bases de un país estable. Por eso yo apuntaría a la calidad de la política. ¿Y cómo transformar esto? Yo no sé, yo creo que Monseñor Txomali me daba algunas pistas. Este no es un trabajo de uno, es un trabajo de muchos, es un trabajo de todos. Y las transformaciones tienen que venir, transformación de la política, transformación del Estado, transformación de la empresa, transformación de nosotros, de las personas. Y él decía muy importantemente de las comunidades. Incluso se refería a las comunidades de los barrios. El funcionamiento de comunidades. Así, digamos, se produce transformación, un movimiento de transformación que puede ser más profundo y duradero. Pero yo creo que necesitamos este punto de partida, que es la transformación de la política. Okay. Gracias, Nicolás. Si quieres, Carlos. Nos quedan 6 minutos, así que una más. Ya. Alejandro Magni dice, creo que efectivamente se está produciendo un cambio profundo en la sociedad. Espérate que se me puso una cosa. En cada estamento de ella, pero me preocupa el sesgo del mundo político que impide que estos procesos de cambio se canalicen en profundidad. ¿Cómo evitamos que esas voces destempladas y frívolas hagan que erremos el camino? Hay varias en ese mismo sentido, ¿eh? Yo creo que está un poco influidas por lo que ha estado pasando estos últimos días en el Congreso. Sí. Ellos tienen mucha visibilidad y están de alguna manera influyendo el, ¿cómo se dice? El temperamento nacional. Sí, bueno, yo creo que para tratar de comunicar un mensaje de este tipo hay que mirar la historia de Chile nomás, en los últimos años. Por lo menos, como llevo tantos años, me tocó vivir desgraciadamente el colapso institucional en Chile y la odiosidad que había antes de ese colapso institucional. El cómo se fue transformando el mundo, yo les decía en los 60, y después llegan los 70 y viene el colapso institucional en Chile en la primera mitad de los 70. Pero los vociferantes, déjenme contarles, con mi amigo Marcos Lima escribimos una columna una vez en nuestras clases sobre el manejo político y nos referimos, digamos, a los lemas de esa época. El famoso lema de avanzar sin transar. Y le decíamos, no, la política de hoy se hace en negociar sin desmayar, sin nunca tirar la esponja, en negociar con paciencia, con prudencia. Me encantaría ver eso, en negociar en busca del bien común, no del avance de posiciones mías o de mi partido. Por eso decía lo de Arnoldo Hacks, consenso amplio entre gobierno y oposición. El lema
el lema es: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Y eso fue un éxito en el país. Entonces, que se junten, 70%. Las grandes decisiones tienen que tomarse con 70% de aprobación. ¿Y saben a quién se lo escuché? Una cosa de este estilo, a Ricardo Lagos Weber se lo escuché hace muchos años, en nuestra época gloriosa. Entonces yo creo que existe esta conciencia del beneficio que hubo, del bien que produjo al país alcanzar estos conceptos. No más avanzar sin transar. Eso es destructivo. Eso es lo que produce este horror que es el colapso del sistema, el colapso de las instituciones. Es una ley de la selva. El colapso de las instituciones es gravísimo. Y no me refiero ahí solo a instituciones políticas, instituciones económicas, financieras, el colapso de la empresa. Sí, fíjense, el país, esta es otra de las cosas que siempre digo, cuando hablo de tener una buena empresa, les digo que desgraciadamente en las encuestas que se hacen en el país muestran que instituciones que tienen muy bajo prestigio son que la gente no las quiere y que la gente piensa que abusan de ellas. La empresa es una, 10% de aprecio. Y más abajo de la empresa están los políticos, 2% de aprecio. Y esto, les digo, es una desgracia para el país. Y estas son encuestas de hace 10 años y que se siguen repitiendo y empeorando, no mejorando. Digo, esto es una desgracia para el país. Porque dos de los pilares del desarrollo, no son los únicos, pero dos de los pilares son la buena empresa y la buena política. Yo traté de mostrarles lo que en mi opinión es una buena empresa. No sé cómo es la buena política, pero sí una cosa estoy seguro de la buena política. Que cuando la hace la gente con buena leche, como vimos en ese periodo después del gobierno militar, cuando la hace la gente con buena leche, produce frutos maravillosos. ¿No? Y eso es buscando el bien del país, y no el bien mío, ni menos el de mi grupo o de mi partido. Es la lucha de ideas, pero la lucha leal, de puntos de vista. Eso hace progresar a un país. Gracias, Nicolás. Estamos ya a la hora, así que personalmente y a nombre de Desafío Humanidad, darte la gracia por la excelente charla y después posterior discusión y reflexión. Yo creo que hay hartas cosas de donde sacar. A mí me pasa mucho que te escucho y leo un poco a Byung-Chul Han con la sociedad del cansancio y cómo vamos cambiando eso. Así que agradecerte mucho. Agradecer también a Patricia, a María Teresa por sus comentarios, a Eliana también por la síntesis, nunca es fácil en las preguntas. Agradecer también a Victoria Baquedano, quien nos ayuda mucho desde el back office de toda esta organización de estos encuentros. Y contarle a todos que prontamente le enviaremos un mail con un link en el cual vendrá el video para que puedan verlo y también compartirlo con sus amigos, colegas, que creo que piensan ustedes que pueden hacerle bien esta conversación, y una encuesta para que nos evalúen cómo fue este encuentro. Así que, y finalmente informarles de que como Desafío Humanidad tenemos una serie de encuentros. El próximo viernes 24 a las 15 horas tendremos el segundo encuentro de la línea Humanizando las Ciudades, que otro espacio de conversación, y en la cual conversaremos sobre intervenciones que han humanizado las ciudades de nuestro país. Así que también quedan todos cordialmente invitados al próximo viernes a las 3 de la tarde. Así que sin nada más que decir, un abrazo a todos, muchas gracias a todos, y nos estaremos viendo en otro encuentro de Humanizando. Adiós. Muchísimas gracias, Carlos, gracias, Eliana, y gracias a Patricio y María Teresa por sus comentarios. Gracias a ti, Nico. Gracias, pues. Muy bien, pues. Gracias y buen fin de semana a todos. Gracias, Victoria. Saludos a todos, que estén muy bien. Adiós. Gracias.